Bienvenidos a nuestro podcast El Camino hacia la Inversión, un podcast en donde hablamos de diversificación, cómo duplicamos capital y sobre todo en bienes raíces. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es docente, es inversionista desde hace 3 años y tiene una experiencia muy interesante en cuanto a las inversiones en bienes raíces. Muy bien, Jessy. Cuéntanos un poquito acerca de tu profesión. ¿Qué es lo que haces en tu profesión? Bueno, yo trabajo en lo que es la Secretaría de Educación Pública, en una escuela primaria. Yo soy, digamos, un agente externo, pero a mí me mandan a trabajar, como apoyo especial a una primaria y ahí tengo algunos alumnos con discapacidad o alumnos que tengan dificultades en el aprendizaje y pues los apoyo con algunas estrategias. Así es. Excelente, Jessy. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en tema el día de hoy. Ella nos va a contar su experiencia como inversionista en bienes raíces. Jessy, ¿cómo influyó esta decisión en tu vida? Desde el primer momento que invertiste en bienes raíces, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo inició? Cuéntanos la historia. Yo no me imaginaba invertir. Yo haz de cuenta que en mi experiencia laboral, pues nunca había escuchado sobre las inversiones. Sin embargo, en algún momento de mi vida trabajé también con proyectos de emprendimiento donde de alguna manera había llegado a mi información de las diferentes maneras en las que uno puede generar ingresos, ¿no? Sin embargo, pues por mi formación, yo creo, y por la cultura que viví en mi casa, pues nunca lo había pensado como una opción para mí, porque siempre cuando yo escuchaba la palabra inversión, yo pienso en pues los grandes magnates del mundo, ¿no? Así de Ok. que hay que tener millones de dólares y si no, por lo menos millones de pesos y si no, cientos de miles de pesos, pues para invertir. Entonces yo no pensaba que era algo que pudiera estar a mi alcance y por lo tanto nunca lo había pensado. O sea, no estaba como que en mi mapa de metas a corto, mediano plazo, invertir, pero cuando se dio la oportunidad, pues la tomé, tal vez un poquito desde el desconocimiento, pero pues estoy muy contenta de ese paso. Ujú. Súper. Jessy, ¿cuál fue tu primera inversión que hiciste en bienes raíces? La primera fue con ustedes, cuando me platicaron del proyecto que tenían en Puerto Escondido, Oaxaca. Entonces, es una zona que yo ya conocía porque cuando empecé mi vida laboral, al menos aquí en el estado de Oaxaca, existe esta modalidad en la cual terminas de estudiar tu licenciatura en una normal Ujú. y de ahí, pues, el mismo IEPO, que es como se conoce aquí en Oaxaca, la SEP, te manda, ¿no? A trabajar a lugares fuera del estado y a mí me tocó precisamente que mi supervisión estuviera en Puerto Escondido. Entonces es una zona que yo ya conocía, que yo sabía que había también muchas personas de fuera viviendo ya en Puerto Escondido y que era un lugar como bastante agradable para vacacionar, para estar tranquilos. Entonces cuando ustedes me comentaron de ese proyecto, pues creo que todo me hizo un poquito de clic, aparte de que pues mi hermana también me motivó mucho a tomar esa decisión. Entonces, creo que de alguna manera se dio de manera muy natural que me pusieron la propuesta en la mesa y para mí fue como tal vez en mi mente nada más hacer unas cuantas cuentas muy Ok, básicas y dije, ah, pues le entro, ¿no? Y pues esa fue. Ajá. súper. ¿Fue fácil para ti decidirlo o tardaste tiempo? Que dijiste que hiciste cuentas, Ujú, ¿no? ujú. ¿Ese fue el principal motivo por el cual diste el paso? Yo creo que de cierta manera sí fue una decisión rápida, Ok. pero también como que yo creo que se venía gestando como una cierta inconformidad en cuanto a mi vida económica, Ok. porque al final, pues en el ámbito en el que yo trabajo, creo que muchas personas lo saben que pues ser empleado es siempre un sueldo como muy justo. O sea, creo que hay pocos trabajos y también en el estado de Oaxaca hay pocos trabajos que realmente tienen un sueldo que sea lo suficiente estable y lo suficiente amplio, por así decirlo, para tener una vida pues tranquila que te permita cumplir tus metas, tus sueños, ¿no? Entonces, yo pues soy soltera, no tengo hijos y a pesar de eso, mi sueldo me estaba quedando muy corto como para cumplir otro tipo de sueños, ¿no? Como el hecho Claro. de querer viajar o el hecho de tener un carro, pensar en una casa. Entonces, como que ya tenía yo un ratito como con esa incertidumbre y también porque la situación laboral para cualquier profesionista yo creo que a futuro es pues de mucha incertidumbre, ¿no? O Sí. sea, de no saber si tu pensión te va a alcanzar, hay personas a las que ni les va a tocar pensión. Entonces, creo que desde ese punto ya tenía yo como muchas inquietudes.
en saber qué más hacer, porque aparte de eso, pues el trabajo que tengo, aunque es un horario de cierta manera corto a diferencia de otros horarios de 8 o 10 horas, aún así tampoco me rendía como para pensar en buscar un segundo trabajo Sí. y tampoco tenía muchas ganas de pensar en trabajar más, Ok, ¿no? sí. Entonces, como que sí tenía esa inquietud. Creo que por eso cuando surgió esa oportunidad y con todo el panorama que ustedes plantearon de cómo también conforme pasa el tiempo los terrenos crecen en cuanto a su costo Ujú. y que en algún momento yo podía, creo que ustedes me ayudaron mucho como a visualizar eso, ¿no? De decir una de dos, o lo compro y lo vendo a un precio más alto y tengo una ganancia, o busco qué hacer con ese terreno y sobre todo pensando que en los últimos años ha crecido mucho esto de los Airbnb o de estar rentando, ¿no? Los lugares que tienen a veces un ambiente ya no como el clásico hotel, sino como Ujú. buscar experiencias distintas. Sí. Entonces, como que eso me abrió un panorama que ya me hizo pues decidirme más en ese preciso momento. Ajá. Muy bien, Jessy. ¿Qué cambios has notado en tu mentalidad desde el primer día que te convertiste en inversionista? Mm, Creo que no podría ahorita de manera consciente decir que haya visto cambios, porque para algunas cosas soy una persona un poco cuadrada o rígida. ¿Ok? Lo que sí es de que al inicio viví pues también un poco de incertidumbre, digamos, Sí. porque el hecho de estar pagando mensualmente tal vez para el adquirir estos terrenos, pues también me implicó un esfuerzo, ¿no? Mm. Porque al final salía de mi mismo sueldo de maestra, más otros ingresos que tengo. Pero entonces de principio sí fue como mucho nervio, como un poquito sí ajustar mis cuentas para que mientras terminaba de pagar, pudiera pues alcanzarme para todo, ¿no? Claro. Pero creo que después de terminar este proceso, de que ya pasaron los años en los que se terminó de pagar, entonces creo que la sensación de logro no la Sí, había, no había sido consciente de eso hasta que ya sucedió, sí, sí. ¿no? Y hasta que dije, ay, sí pude y ya está. Entonces, como que creo que ese sentimiento es el que más me puede ahora generar ese impacto de decir, wow, ya tengo un patrimonio, ¿no? O Claro. sea, ahorita apenas voy a decidir exactamente qué hacer con esa inversión que ya se hizo, pero ya lo tengo, ¿no? Entonces me da Correcto. una seguridad distinta a la que tenía hace 3 años, ¿no? Wow. O sea, de hace 3 años para acá, ¿tú te atreverías a hacer otras inversiones más en bienes raíces? Sí, 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 sí lo estoy considerando, tanto por la inversión que ya tengo, el Sí. patrimonio, que al final, o sea, digo, apenas también voy a ver qué hacer con eso, porque también, pues digo, te agradezco también que muchas veces me has asesorado de otras posibles herramientas que haya de inversión y es algo que apenas voy a explorar, Sí, sí. pero sí tengo las ganas de conocer más al respecto porque al final creo que es bueno ver la forma en que, como dicen, ¿no? Que tu dinero lo pongas a trabajar y Sí. seguir creciendo en ese sentido, ¿no? Entonces sí, estaría muy dispuesta. Súper. Jessy, tu propiedad la adquiriste a un precio. ¿Cuánto de plusvalía ha ganado tu propiedad 3 años después? Bueno, la última vez que revisé algunos datos en cuanto a los costos que ahorita tienen esos Sí. terrenos en la ubicación que están, ya aumentó, o sea, ya recuperé mi capital, ya Sí, recuperaría mi capital y sí, sí. aparte un 113% más, Wow, ¿no? Que sería básicamente la ganancia, ¿no? En claro, dado caso de que se vendiera, por ¿no? supuesto. Así es. Ajá. Muy bien. Mencionabas hace rato que tienes un sueldo seguro más otros ingresos, ¿no? Sí. Algo interesante. ¿Qué tal ha impactado en tu vida tener otra fuente de ingresos? Como lo hemos mencionado en algunos videos, no pongas todos los huevos en una sola canasta, Ujú. sino nos lleva esto a diversificar, como que ir teniendo ingresos de otros lugares. ¿Qué tan importante has visto eso tú en tu vida? Sí, muy importante porque haz de cuenta que los ingresos adicionales que tengo son por un negocio de emprendimiento que empezaron mis papás, Wow. ¿no? Mis papás el día de hoy ya no están en este plano terrenal, pero es algo que se me quedó a mí, ¿no? Entonces, pues en primeras yo me siento muy agradecida con Dios, con la vida, porque es algo que ellos trabajaron y que el día de hoy pues yo lo puedo estar como disfrutando, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, como te comentaba hace ratito, o sea, yo me doy cuenta que en la actualidad, realmente sí se requiere más de un ingreso muchas veces en cualquier hogar para tener una vida pues estable, ¿no? Y sobre todo también si se tienen otro tipo de sueños como
pues adquirir bienes materiales o bienes inmuebles, siempre va a ser importante tener más ingresos, porque con un trabajo convencional está complicada la situación para cualquier persona que sea empleada de Sí. manera formal, ¿no? Muy bien, Jessy. Nos hablabas acerca de que tienes otra fuente de ingresos, que en específico te habías contado que era redes de mercadeo. Así es. Háblanos un poquito de eso, cómo también esto te ha ayudado haberte desenvuelto en algunos otros negocios para cambiar tu mentalidad, porque como tú decías, cuando uno está como profesionista y tiene un trabajo seguro y un sueldo seguro, también de cierta manera nos limita un poquito a poder ver más oportunidades. Pero tú siendo docente, decidiste, ¿no? Hiciste números, decidiste invertir, pero ya traías como este chip, ¿no? En específico, las redes de mercadeo, ¿qué panoramas te han dado hasta el día de hoy? Sí, bueno, es curioso porque de hecho a mí me pasan dos cosas que parecen opuestas Ok, entre sí mismas con este tema. Porque por un lado, mis papás pues empezaron este emprendimiento de redes de mercadeo desde que yo era muy niña, tenía como 10, 11, 12 años, ¿no? ok. Y entonces mi familia se podría decir que es de emprendedores, mi familia nuclear, ¿no? Pero yo desde más chiquita, yo siempre quise ser docente. O sea, Wow, siempre en algún momento de la vida, a los 7, 8 años recuerdo, como que me surgió ese deseo de ser maestra, ¿no? sí, Y pero mi familia creció mucho y crecimos mucho, muchos años en este tema del emprendimiento. Gracias a este negocio a mi casa llegaron muchos materiales, tanto de conferencias, de audiolibros, de libros, de empezar a tener otra mentalidad, ¿no? Pero aparentemente, pues a mí me entraba por un oído y me salía por el otro, porque yo seguía mi vida de adolescente estudiando, terminando la primaria, estudiando la secundaria, y yo tenía como muy arraigado esto de ser maestra, ¿no? ok, Entonces yo seguí estudiando, mis papás creo que nunca me lo exigieron como tal, porque yo creo que ellos ya estaban viviendo esta otra realidad sí, de un negocio de emprendimiento de redes de mercadeo en la cual mis papás solo terminaron, mi mamá el bachillerato, mi papá una carrera técnica, pero con este negocio ellos lograron conseguir muchas metas que muchas personas lo hacen a través de un trabajo tradicional, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, la verdad, yo sí me desapegué, digamos, de esto de las redes de mercadeo y el emprendimiento, y yo a veces digo que yo no soy emprendedora, ¿no? Pero conforme han pasado los años y me he ido encontrando con otras situaciones laborales de vida o incluso con personas en mis relaciones interpersonales, me doy cuenta que todo eso que indirectamente escuché desde mi infancia, de tener un pensamiento distinto, de visualizar muchas cosas que se salían de la caja y de la norma, sí me han impactado desde mi vida laboral, sí, que siendo maestra de educación especial también va muy a la par de eso, porque nos tenemos que salir de la caja, wow, ¿no? Por ejemplo, los maestros de primaria, pues se basan en los programas, ¿no? De que el niño aprenda a leer, a escribir, a sumar, restar y otras operaciones matemáticas. Pero yo tengo que salirme de esa caja, porque si tengo una alumna sorda, wow. necesito aprender cómo comunicarme con esa niña para que entienda y para que aprenda lo que se supone que tiene que aprender. Entonces siento que las dos filosofías, digamos, tanto del emprendimiento, que muchas veces es salirse de la caja, salirse de la zona de confort, visualizar otro tipo de resultados, va muy a la par de mi profesión. Y creo que eso, después de ya años y ahora que soy una mujer adulta, creo que sí se logran compaginar para que deje yo esa cuadradez y que cuando haya salido diversas oportunidades yo también me atreva a tomarlas, ¿no? Por más de que tal vez muchas personas sentirían inseguridad, miedo, negación e incluso estar a la defensiva. Yo soy un poco escéptica, pero al mismo tiempo indago, ¿no? Y Claro, pregunto, porque al menos así me pasó contigo, ¿no? O sí, sea, sí, de que sí. por la confianza que sentimos, yo también te dije, oye, pero ¿y esto cómo? ¿Y esto cómo? ¿No? Entonces, creo que sí ayuda mucho a salirse de la zona de confort y de la cuadradez que muchas veces el sistema o la cultura nos puede estar dando. Ajá. Sí, wow, súper interesante. Jessy, ¿qué mensaje le darías a los docentes que nos puedan estar viendo, profesionistas, en cuanto a la importancia de diversificar o de invertir? Ok. Mm, pues lo que me viene a la mente es desde mi experiencia, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. punto número uno, tal vez de que tratemos de informarnos más,
Ok. ¿no? De las situaciones políticas o económicas Sí. que nos afectan como trabajadores de la educación, ya sea de manera pública o de manera privada, y a cualquier empleado, yo creo, ¿no? En general, para que sepamos realmente qué va a pasar cuando nos retiremos, cuando nos jubilemos, Sí. porque creo que muchas personas, no siempre nos informamos y no siempre hay jefes, inmediatos o un poquito más arriba en el organigrama que nos den esta información de qué pasa con nuestro fondo de retiro, con los ahorros voluntarios que podemos hacer. Entonces, punto número uno, que se informen de esos temas, Sí. para que desde el empleo tradicional que tengan puedan estar empezando a tomar acciones para que en el momento de su retiro pues les rindan ciertos frutos. Pero en segundas, que también se informen, ¿no? En cuanto, y que tengan un poquito de apertura de mente, también en investigar de qué otras maneras se pueden generar ingresos sin que necesariamente ellos tengan que tener un segundo empleo, ¿no? Que creo que sería lo ideal, y ahí es Claro. donde entran las inversiones, ¿no? Sí. Entonces, creo que una de las inversiones más seguras, creo que podría decir desde mi escepticismo, porque yo Sí. también suelo ser escéptica, pues precisamente son las bienes raíces, ¿no? Entonces también que estuvieran informándose, digo, aquí con la empresa We Real Estate, pues tienen una gran opción para estarse informando en todos los proyectos que ustedes tienen, en lugares que son como que están como creciendo mucho, ¿no? En cuanto a Correcto. la afluencia de gente. Y pues también que se atrevan a preguntar, también no se pierde nada con preguntar, creo que a veces nos gana mucho el miedo y eso nos paraliza y no tomamos acción. Pero si se acercan como un niño curioso a preguntar, Claro. creo que pueden tener pues toda la información que les permita tomar una decisión en cuanto a inversiones y que en un futuro pues les puedan dar un poco más de certeza cuando ya el trabajo tradicional pues termine, ¿no? Claro. Wow, interesante, Jessie. Y recordaba hace un rato lo que me mencionaste, que tuviste que tomar algunas decisiones para poder lograr durante estos últimos 3 años, pues terminar de pagar tu patrimonio, ¿no? Eh, Dime 2 tips o 2 cosas que hayas hecho de hábitos financieros para lograrlo. Ok, creo que yo aprendí sobre la marcha, ¿Ok? ¿no? Porque al inicio, simplemente dije, a ver, si yo gano 10,000 al mes, ¿no? Y un terreno está en 5 y el otro en 5, más o menos así era, ¿no? Sí, sí, sí. Dije, bueno, pues que es casi toda mi mensualidad de maestra, y dije, pero con mi otro ingreso, pues sí da, ¿no? O sea, esa fue mi decisión, o sea, como Wow, de cierta forma sí fue arriesgado, ¿no? claro. Pero durante la marcha sí me fui dando cuenta que podía hacer reducción de gastos en cosas que antes no pensaba y no reflexionaba al respecto, porque justo esto sucedió durante la pandemia. Ujú, sí. Entonces me acuerdo que en la pandemia, como gran parte del trabajo era desde casa, yo de repente tuve una pequeña racha donde me pedía mucha comida a domicilio, ¿no? Que en teoría es como muy práctico y pues obviamente en la condición que estábamos en la pandemia pues era algo incluso bueno, ¿no? Para Sí. no estar saliendo de casa y todo. Pero después de un tiempo sí me di cuenta que gastaba mucho en las aplicaciones de comida. Entonces fue Wow. un gasto que pude en algún momento ya reducir, ¿no? Y por otro lado, también hubo un momento donde dije, oh Dios, o sea, ya empezaba a sentir como el agua, no al cuello, pero sí como pues al hombro. Y entonces también me puse a hacer mis cuentas, ya de manera como un poquito más específico, con los detalles de cuánto ganaba, cuánto gastaba, en qué gastaba. Y con ese documento en Excel pude darme cuenta qué gastos podía recortar, y después me di cuenta que también todos los ingresos extras que me dan como pues trabajadora del Estado, digamos, como el aguinaldo, como alguna prima vacacional o algún bono o algo, meterlo directamente a la inversión para que no me afectara tanto ya en mis pagos mensuales, ¿no? Entonces creo que esos serían como los tips, ¿no? O sea, punto número uno, hacer cuentas claras Sí. de los ingresos y de los egresos. Después de eso, analizar cuáles son los gastos de los cuales podemos prescindir, que muchas veces son gastos que muchas veces no nos aportan tanto, como pudiera ser una plataforma de películas o series, o Sí. pedir tanta comida a domicilio o comprar tanta comida. Y el tercero, pues de que siempre que se tenga un ingreso adicional, pues se pueda buscar la forma de ahorrarlo o invertirlo, ¿no? Muy bien, Jessy. Qué interesante. Ahí podemos tomar nota de todos estos puntos porque parecen ser básicos, pero son súper importantes y te pueden cambiar. Una sola decisión te puede cambiar la vida para siempre, ¿no? Tú Sí. decías algo ahorita. Ahora tengo un patrimonio.
¿no? Mencionábamos hace unos días la diferencia entre tener dinero y tener patrimonio. Es súper importante esto porque podemos a veces tener dinero en efectivo, pero si no tenemos un patrimonio, algo que tenga valor, y hay dos cosas, el patrimonio de minusvalía y de plusvalía. El de minusvalía es el que pierde su valor con el paso del Ok. tiempo, como un auto, por ejemplo, ¿no? Y el de plusvalía es el que sube su valor con el paso del tiempo. Sí. Entonces, si hoy pudieras darle un consejo, ya para terminar este podcast, a estos docentes que nos están viendo o a los profesionistas y que a lo mejor han pensado que pues que es imposible las inversiones o que no es para ellos porque son, no sé, una vez se limita y trae ciertos paradigmas, ¿no? Sí. Solo un último consejo para aquellas personas que nos están viendo, que son docentes, que son profesionistas y que pueden estar dudando que si sí, que si no, que si esto es para mí. Un consejo, no sé, de mentalidad, de educación financiera o algo que tú quieras transmitirle a la comunidad. Sí, ahorita justo pensaba en la educación, ¿no? Porque al final somos docentes y curiosamente creo que en nuestro país, o al menos en nuestro estado, culturalmente es inexistente la educación financiera, ¿no? Entonces creo que mi consejo en ese sentido sería pues que se acerquen, así como siempre buscamos estudiar más para atender Sí. cierta condición, cierta discapacidad, o siempre nos metemos a diplomados que de educación socioemocional, o bueno, infinidad de diplomados que seguro los que sean docentes van a saber de qué les hablo, ¿no? Que siempre hay diplomados que podemos tomar. Entonces digo, con ese mismo compromiso que muchas veces nos metemos a cursos, talleres, diplomados, pues que también aperturen la mente a también meterse a diplomados de educación financiera, porque obviamente yo a veces me pongo también en los zapatos de compañeros, compañeras, empleados en general, que nunca nos han dado esta información. Puedo entender su cerrazón, ¿no? O su cuadradez o su desconfianza. Pero entonces digo, bueno, si el problema es la desconfianza, seguramente hay mucha desinformación y entonces el consejo sería ese, ¿no? Que se busquen talleres de educación financiera. Creo que sería un primer paso muy importante, ¿no? Para ir cambiando ese chip que en Claro, algún momento permita que tomen otro tipo de decisiones que en un futuro les sea de beneficio para su vida financiera. claro. Tomar talleres de educación financiera, eso Debería está, ser de educación pública, sí, así como educación emocional. eso Sí. está, y está interesante. Esto que acabas de decir es joya. Tú que estás en la docencia y en la educación, y que imagínate, creo que si todos tuviéramos esta información, el país cambiaría completamente, el chip cambiaría completamente de los Sí. ciudadanos y seríamos muchísimo más productivos, produciríamos quizá más. ¿Qué impacto crees que tenga justamente la educación financiera en la sociedad? ¿Y crees tú que sería importantísimo o no el que incluso fuera una materia para los niños o para los adolescentes? Sí, o sea, yo haz de cuenta que en mi lista de prioridades de mi cartita santa de qué se debería enseñar en las escuelas, lo primero para mí siempre es la educación emocional. Ok, Eso, de entrada, porque eso también nos influye mucho en tomas de decisiones en diferentes ámbitos. Pero la segunda yo creo que sí tendría que ser algo muy prioritario como una educación financiera, porque, híjoles, ¿no? O sea, de repente en los contextos donde trabajamos muchos maestros, un maestro cuando egresa de una normal habitualmente lo mandan a las zonas lejanas del centro del estado, ujú, ¿no? Y muchos ahí encontramos realidades muy complicadas en cuanto a la economía, ujú. ¿no? Entonces digo, pues sí sería muy padre como empezar a dar herramientas desde niños para ver de qué manera lograr empatar un conocimiento teórico de economía con su realidad y ver cómo se puede ir transformando. Obviamente no sería mágico, Sí. no pasaría de la noche a la mañana, pero creo que mientras empezara a sembrar, ¿no? Ese chip de cambiar la mentalidad, creo que podrían pasar muchas cosas muy positivas en muchos lugares de México, ¿no? Claro. Donde pudiera cambiar esa mentalidad, que les pudiera, pues, abrir otras oportunidades, ¿no? Porque creo que en Oaxaca y en muchos lugares tenemos niños que sobresalen, ¿no? Como los Sí, niños triqui, que jugaban básquetbol descalzos sí. y lo hacían con los pocos recursos que tenían. Ahora imaginémonos si tuvieran los Wow. recursos, ¿no? O los niños que ganan en olimpiadas de robótica en China, ¿no? Y que Sí, le ganan a los asiáticos, ¿no? Entonces decimos, wow, ¿no? O sea, en México hay mucho potencial, ¿no? Lo que claro. falta muchas veces es el recurso,
pero no va a surgir como generación espontánea, ¿no? Sino que muchas veces también se necesitaría que como docentes, como comunidades, como familias, como padres de familia, pues también empezáramos a instruirnos en esos otros temas que probablemente nos pudieran ayudar a cambiar ese chip. Ajá. Interesante, interesante, comunidad, esto es súper importante, el educarnos financieramente, porque creo que todos queremos que nos vaya bien financieramente, todos queremos tener un poco más en la cartera, absolutamente todos. Sí. Entonces, creo que la clave es educarnos financieramente para saber cómo producir más capital, más dinero, y no solamente cómo tener más dinero, sino cómo sostenerlo también, porque a veces uno tiene más dinero y entonces mejora uno su calidad de vida, y si esta fuente de ingresos proviene de un solo empleo, el día que pase algo como lo de la pandemia, baja nuestra calidad de vida. Sí. Y entonces damos un círculo o damos vueltas y no podemos pasar a esta parte. Y luego también pasan cosas como muy curiosas que lo he escuchado en muchos lugares con muchas personas, de que también pasa que hay personas que cuando ganan más, empiezan a gastar más, Sí. ¿no? Y entonces, alguien, bueno, no vamos a decir cantidades, ¿no? Pero Claro. viven con un sueldo básico y empiezan a ganar más. Ah, no, pues ya puedo comprarme 3 pares de tenis, o no sé, lo que sea, ¿no? Y entonces necesitan más dinero. Entonces siempre, si no hay una educación financiera, no se va a saber también administrar los recursos que a uno le llegan, que obviamente yo entiendo que hay muchos casos que realmente no es por ellos, ¿no? Pero también creo que si tuviéramos un poquito más de información, tal vez podríamos tomar mejores decisiones, Claro ¿no? que sí. Y hasta uno a veces lo decía con orgullo, es que entre más gano, más gasto, ¿no? Pero creo que hay que cambiarnos ese chip de entre más gano, más invierto, ¿no? Y es Sí. que a la larga, imagínate, tu caso fue 3 años, o sea, de 3 años hasta acá donde tu propiedad se duplicó, y que si tú lo vendes ahorita o implementas un modelo de negocio, definitivamente vas a tener otra fuente de ingresos. Sí, y es que, o sea, yo pensaba en eso apenas cuando me di cuenta de lo que crecieron los terrenos. Dije, no manches, ¿no? O sea, cualquier persona de mi estrato social, digamos, podría hacer lo mismo que yo ya hice, Claro. ¿no? Y digo, obviamente también, yo incluso estoy pensando, ay, ya quiero invertir en el próximo terreno o en el próximo proyecto, porque de cierta manera sí es accesible, nada más es cuestión de organizarnos, organizar nuestras finanzas y tomar esa decisión, porque sí está al alcance de todos. O de la mayoría, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Pero a lo que voy es de que hay muchas personas que tal vez somos clase media, como yo, media baja, ¿no? Que pensamos que eso no está hecho para nosotros, ¿no? Pero de repente podemos descubrir que hay proyectos que sí nos permitan invertir con inversiones bajas, que no se requieren los cientos de miles de dólares o de pesos para hacerlo, ¿no? Excelente. Sí. Pues Jessy, muy interesante tu historia. Gracias por haber venido a este primer podcast. Este es nuestro primer podcast y vamos a estar subiendo muchísimo más contenido. Creo que esto puede ayudar muchísimo. Y para finalizar, quiero mencionar que las inversiones sí están al alcance de todos. Como lo mencionaste, no necesitamos millones ni de dólares ni de pesos, incluso a veces ni cientos, porque hoy en día pues hay muchas oportunidades para invertir en ciertos plazos, por ejemplo, en bienes raíces, con financiamiento, por ejemplo, como tú, que adquiriste un financiamiento, pero ni siquiera con un banco, sino directamente con una empresa, y eso también facilitó un poquito el hecho de que pudieras hoy en día pues ser ya inversionista, ¿no? Yo siempre les menciono, no necesitas esos miles, sino a veces es ese pequeño esfuerzo que te hace pasar de un lugar a otro y poder disfrutar en solamente 3 años, 4 o 5 años. 3 años se van rapidísimos y recordamos dónde estábamos hace 3 años, ¿no? Sí. Te aseguro que contaríamos muchísimas cosas que han pasado y muchos cambios que han habido, ¿no? De ese tiempo para acá. Pues gracias, Jessy, gracias a toda la comunidad que nos está viendo. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Tenemos varios canales de comunicación para que puedas saber más de inversiones, saber más de estas experiencias y de que también te convenzas de que tú eres capaz de lograr también ser un inversionista en bienes raíces o incluso en algunos otros activos financieros. Nos despedimos de este podcast. Gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.